Muy buenas, gente, bienvenidos a esta 30 edición Interclub Vega Baja, en esta penúltima cita de esta edición que arrancaba allá por los Montesinos el pasado mes de abril. Ahora pasaremos a detallar etapa por etapa, pero antes vamos a ver cómo estaba la general después de la prueba de ayer en Crevillente, ahí con ese liderato de Aitor Escobar del Aluminio Skyby por delante de Alejandro Gómez y Louzani. Ahí tenemos los Delicado, los López, Sergio Verdú, Linero, Girona, Arenas y el ausente hoy aquí, Jordi Sloch. Ese top 10 en esta prueba de regularidad. Y atentos también a la última cita con puntuación doble y descartando los dos peores resultados. Son la cita de Cox. Pero antes vamos con estos 72 kilómetros. Después de terminada la manga o la carrera de los cadetes, en ese segundo trofeo cadetes de Almoradí a cargo del club ciclista Almoradí, con la victoria de Alejandro Guijarro del Grau Pascual Amianto Saxon, ahí por delante de Jordi White del Infinobras Grupo Sime. Tercero, Martí Carreras del Torrevieja Cadetes Team. Ahí cuarto sería Gonzalo Cavas. Quinto, Gramash. Sexto, Álvaro Hernández. Séptimo, Xavier Larnal. Octavo, Jorge Alarcón. Noveno, Pere Fullana. Décimo, Marcos Sánchez. Y ahí recordando cómo está la clasificación por categorías en esta Interclub. Vuelvo a repetir, a falta de estas dos pruebas, la que estamos corriendo ahora mismo y en pantalla de Almoradí y la última en Cox. Hay en categoría joven Rubén Hernández del Saxon con amplísima ventaja sobre Alejandro Penalba. En élites Alejandro Gómez. En Máster 30 Aitor Escobar. Máster 40 José Manuel López. Máster 50 Delicado. Máster 60 Josef Husaf. Y en pantalla ahí el precalendario o el calendario de esta Interclub, ahí variando alguna fecha que otra, pero como vemos, ahí dando inicio el pasado 27 de abril en los Montesinos con esa contrarreloj individual y previsto que finalice este próximo domingo 29 de junio en Cox. Y para terminar, vamos recordando las clasificaciones secundarias. La montaña encabezada por Sergio Verdú, con solo 2 puntos por delante del ausente Julio Alberto Amores. Las metavolantes ya prácticamente casi en la buchaca ya Aitor Escobar, ahí con 20 puntos, con 11 puntos de diferencia sobre Alejandro Gómez. Y la clasificación por equipos, hay un poquito más igualado ahí, encabezando la clasificación el Aluminio Skyby. A continuación el Kraken Team. Tercer clasificado el Torrevieja Agamet. Cuarto el Catral Telfi. Quinto Expresscar Crevillent. Sexto el conjunto del Saxon Strusax. Séptimo el Govic Factory. Ahí con, como todos saben, con corredores que puntúan para la clasificación general. Ahí tenemos la victoria de Eloi Teruel en los Montesinos el pasado 27 de abril. Ahí imponiéndose por 28 segundos sobre Jonas Jor. Ahí tercero sería ahí Alejandro Gómez. Hay también un especialista como Sergio Verdú en cuarta posición con el mismo tiempo. Así que prácticamente el pelotón Open que va a descansar de esta Interclub Vega Baja este próximo domingo, vuelvo a repetir, 29 de junio en Cox. Y siguiendo recordando los resultados, nos vamos a Teófilo Jiménez, el corredor del Uniformes Murcia Ciclosteo, que se imponía en San Miguel de Salinas el pasado 3 de mayo. Ahí al sprint con Jordi Sloch. Ahí tercero, un poquito más, a 43 segundos Alejandro Gómez. Ahí cuarto Aitor Escobar en esa segunda cita. Bueno, estos primeros intentos, ya pasado kilómetro 16 de carrera, de estas 30 vueltas, para totalizar ahí aproximadamente 70-72 kilómetros. Y aquí tenemos en pantalla a Juan de Dios Leal, Catral Telfi y Ricardo Benito, el club ciclista Conec.
Los dos corredores aquí sacando unos metritos aquí al pelotón, aquí con la montura de Tarabillo. De nuevo le enviamos un saludo. Aquí nos acabamos prácticamente de terminar esa prueba cadete, pasando por meta el dúo de cabeza, que cuenta ahí con unos 15-20 segundos en esta avenida de Orihuela de Almoradí. Y vemos el pelotón, como decíamos, muy cerquita. Y nos vamos a Benferri el pasado 10 de mayo con la victoria de Julio Alberto Amores, el hombre del Catral Telfi, que se imponía al sprint a Aitor Escobar y a Ricardo Monar. Ahí con Ismael Llopis, Patiño, Arena, Rescaglio, Sergio Verdú, Taylor Warren y décimo Othman Louzani. El tercer clasificado en la clasificación general, ahí luciéndose maillot azul y delicado, vistiéndose maillot de primer corredor Máster 50, el corredor nacido en 1969, Juan Carlos Delicado, luciéndose casco como campeón de España. Un campeonato de España, hablando de campeón de España, campeonato de España Máster, que se va a disputar el próximo 20 y 21 de septiembre en la localidad soriana de San Leonardo de Yagüe. Ahí desconocemos el recorrido, pero que el próximo campeonato va a tener lugar en la provincia de Soria. Y siguiendo recordando el calendario, recordamos también se va a disputar la Summer Cycling Challenge, con la disputa de la clásica Ciutat de Albaida el próximo, este sábado 28 de junio en Albaida. Al día siguiente Favara, 29 de junio. Y 5 de julio La Pobla de Vallbona, 12 de julio Xeraco, 20 de julio Rocafort, 3 de agosto Alginet, 22 de agosto Llombai. Y se cerrará esta primera edición de la Summer Cycling Challenge en Tabernes de la Valdigna el 5 de septiembre. Por aquí tenemos Delicado, Quesada y José Manuel López, el terceto, que se forma ahí en cabeza, ahí con unos metros sobre el pelotón. Nuevo paso por meta, ahí acercándonos al este primer tercio de carrera. Ahí vemos el pelotón allí al fondo, en esta a mitad de avenida de Orihuela de Almoradí. Aquí arrancando, nos dejamos caer con la moto de Tarabillo a la parte delantera del pelotón, donde arranca Andreu Acosta, el corredor junior del Saxum Extrusax. En solitario, y harto difícil, con estas medias. Ahora mismo 46 kilómetros por hora de media. Bastante hay que remar, Bueno, Pilar de la Horadada, el pasado 24 de mayo, con la victoria, hay cosa de 3, con la victoria de Alejandro Gómez, por delante de Aitor Escobar. Ahí tercero sería Julio Alberto Amores. Ahí un poquito más atrás Patiño, Jordi Sloch, Girona, Miguel Ángel Fuentes, Miquel López, Jesús Zamora e Ismael García. Hay pequeño parón, recordemos que tenemos el terceto por delante. Y atención, esta vigilancia casi especial, entre comillas, entre Alejandro Gómez y Aitor Escobar. Bueno, un Alejandro Gómez que por las noticias que tenemos no va a poder correr en la última cita en Cox. Así que muchas cartas a favor de la posible victoria de Aitor Escobar. Recordamos, última cita en Cox, puntuación doble, y se van a descontar los dos peores resultados. Ahí toman contacto rápidamente ahí con el grupo encabezado por José Manuel López, el crevillentino, haciendo este giro de 90 grados aquí en el polígono de las Maromas de Almoradí. Vamos con la moto Tarabillo, el pelotón ya que se nos echa encima con esas primeras unidades. Ahí nos ha aparecido ahí Juan Francisco Filiu. Y siguiendo haciendo el repaso a las clasificaciones, en este caso Catral, 31 de mayo 2025, con la victoria de Julio Alberto Amores
Por delante de Álvaro Arenas, Ismael García. Y vemos ya 1 minuto y medio los Aitor Escobar, Alejandro Gómez, Quesada, Willems, Louzani, Delicado y Calatayud. Ahí vemos tirando a ese dorsal 22 del Catral Telfi, que no se toque Daniel Girona, luciendo ese maillot de campeón de Andalucía de Máster 40. Ahí dándole ese otro arreón, bueno, un amago de corte. Cuando seguimos repasando rápidamente lo que han sido las etapas de esta Interclub Vega Baja, con Antonio Domene, ganador en Albatera, ahí acompañado de Pedro García del Brócoli Mecánico, tercero Miravalles, cuarto Alejandro Gómez, quinto Yacer, Willems, Linero, Terry Berbej, que reaparece después de aquella caída en el Vinalopó, con García y José Francisco Cantó en ese top 10 en la dura y exigente prueba de Albatera. Ahí tenemos a José Francisco Cantó. Ahí, temporada muy regular la de José Francisco Cantó, el corredor nacido el 29 de julio del 95. Ahí, décimo en Benferri, lo pudimos ver en esas también primeras posiciones en la Volta a la Marina. Sexto en la contrarreloj de los Montesinos y décimo en Albatera. Ahí formando dúo, ahí con Sergio Verdú, luciéndose maillot de la montaña, haciendo este giro aquí en la avenida de Orihuela. Ahí sacando unos metritos, una distancia bastante interesante. Ahí tenemos al dúo, en el momento de pasar por la línea de meta. Aquí ya hemos pasado ya el ecuador de la carrera. Y nos dejamos caer a este otro intento en solitario por detrás. Y vuelvo a repetir, con esta media de 46 km por hora de media, pues difícil en solitario, porque para enlazar, lógicamente, pues hay que estar por encima de los 46 km por hora constantemente. Y ahora mismo, allá al fondo, se atisba ahí el dúo de cabeza. También tenemos a Álvaro Calatayud, aquí en estas primeras posiciones de este pelotón principal. Ahí reaccionando también el hombre del Catral Telfi, Daniel Girona. Y volviendo a recordar la cita de Cox, que también se celebra, no nos olvidamos que no solamente es que sea puntuable para la Interclub Vega Baja, sino también es ese trofeo del Carmen de Cox. Y nos vamos a la victoria de Diego Milán en Torrevieja, el pasado 15 de junio. Ahí por delante de Eduardo Yacer y de Terry Berbej. Sería tercero. Los tres corredores escapados con la primera posición del pelotón por parte de Antonio Domene, Alejandro Gómez, Barea, Gil, Ismael Sánchez, Louzani y Delicado. En esa cita de Torrevieja. Ahí nos vamos a ir ahora a la cita de Crevillente. En Crevillente, en ese durísimo recorrido con la victoria de Diego Milán del Kraken Team en solitario por delante de Aitor Escobar a 1 minuto y medio. Manuel Sánchez Aldeguer, el corredor ilicitano. Ahí cuarto Alejandro Gómez, quinto Sergio Verdú, sexto Linero, séptimo Delicado, Louzani octavo. Y así hasta un total de solamente 34 corredores que consiguieron finalizar en esa exigente prueba en el día de ayer, en Crevillente. Y a raíz de aquello pues sale ese liderato de Aitor Escobar, luciendo culote y maillot amarillo a conjunto. Y de momento pues como su principal oponente, que es nosotros que Alejandro Gómez, con esa vigilancia especial, bueno, tal vez demasiado especial, pero claro, a falta de otros favoritos que podían acudir hoy aquí. Y ahí tenemos a Rescaglio, un hombre del
Torrevieja. No sé si trata de Filiu o de Garrido. Vamos hacia adelante a la altura de la cabeza de carrera de Sergio Verdú y José Francisco Cantó. Ahí ya llegando al kilómetro 44 de carrera. Acercándonos a esa hora. Como vemos, nos quedan ahí 2 minutos y medio para llegar al kilómetro. Vamos ahí casi a lo por encima de los 45 de media. Ahí con la Trek de Sergio Verdú, con esa placa 28. Recordamos de esos 115 corredores que cuentan para el torneo. Ahí pasa esa meta volante Sergio Verdú por delante de José Francisco Cantó y Louzani. La anterior meta volante que no la habíamos mencionado, con Eloy Rodríguez del Torrevieja por delante de Delicado y Louzani. Ahí el propio Louzani, que lo hemos visto ahí arrancar en esas primeras posiciones del pelotón, entrando en este último tercio de carrera. Ahí vamos remontando allí con la moto de Taravilla. Atención, porque se produce un corte ahí interesante. Vamos a ver, recordamos que tenemos por delante a Sergio Verdú y Cantó. Y aquí tenemos a los Oleg Chuzda, Louzani, Aitor Escobar, Linero. Ahí tenemos al Linero con ese dorsal 9. Alejandro Gómez, que es el que está tirando ahora, a 9 vueltas del final. Y Aitor Escobar, el líder, con esa vigilancia especial. Y vuelvo a repetir, que como si estuviéramos en la pista, vamos, prácticamente. Ahí tenemos a Louzani, muy regular Louzani, Hay un Louzani que viene de hacer octavo en la dura jornada de ayer, de ese trofeo Express Car Crevillent. Ahí fue noveno en Torrevieja. Ahí lo vimos hacer sexto en Catral. Y décimo en Benferri. Prácticamente casi todas las pruebas en top 10. El corredor nacido el 28 de febrero del 98. 27 años para Louzani. Ahí lo vamos tirando y el pelotón acortando un poquito las distancias. De momento este arreón que está sirviendo para echarnos encima de Verdú y de Cantó. Vemos ahí cómo se incorporan ahí al grupo el propio Daniel Girona. Vamos a ver, porque ahí a mitad de camino vemos a Filiu. Bueno, nos ha aparecido ahí Juan Francisco Filiu del Torrevieja, Agamet. Y ahí Alejandro Gómez. Bueno, no, parón por detrás. Y vamos a ver, porque en este grupo, sí, habíamos mencionado a Filiu, ahí lo tenemos. Tenemos también a Chuzda, a Miguel Parra, que es el que está cerrando ahora, y un poquito cortado Filiu, está ahí a 10-15 metros de tomar contacto, entrando ahora a la avenida Orihuela de Almoradí. Esta larguísima recta de meta. Le da otro empujón Louzani. Ahí giramos la cámara para ver este grupito de 9 corredores. Se abre Louzani, pasa al relevo Gómez. Ahí vemos al dúo de cabeza allí al fondo, de Verdú y Cantó. Y vamos a ver ahí Chuzda ahí que se queda ahí entrecortado, ahí dejando ese hueco. Ahí pasando por meta y el cuenta vueltas a 8 vueltas del final, unos 16, 17, bueno, un poquito más, ahí los 18 kilómetros de finalizar. Ahí recuperándose ahí Filiu después de ese pequeño arreón para tomar contacto. Y nos vamos a la vuelta siguiente, a 7 vueltas del final. Y vemos cómo se ha acercado el grupo perseguidor, a su vez aumentando la ventaja sobre el pelotón. Ahí a 7 vueltas del final.
Así que de momento está resultando la escapada más larga de momento de la jornada, la protagonizada por Sergio Verdú y Juan Francisco Cantó. Ahí también muy regular ahí Sergio Verdú, luciéndose maillot de líder, como líder de la montaña de esta Interclub Vega Baja. Recordamos en el día de ayer que viene a hacer quinto en el día de ayer, y lo pudimos ver hacer la posición 22 en Albatera, octavo en Benferri, cuarto en la contrarreloj de los Montesinos. Lo vimos también el pasado 6 de abril en ese trofeo Ciudad de Requena, tercero que sería. Y siempre también en esas primeras posiciones cabeceras de la pasada edición de la Interclub Vinalopó, en esta edición del 2025. Ahí neutralizados Sergio Verdú y Juan Francisco Cantó. Ahí tenemos en pantalla, ahí a cámara lenta ahí, en este caso ahí Daniel Girona, luciéndose ese maillot de campeón de Andalucía. Ahí en ese campeonato de Andalucía celebrado en Huércal Overa. En este caso para la categoría Máster 45. Bueno, aquí servidor pues tampoco está muy a favor de partir las edades así de 5 en 5, de 4 en 4 o como sea. Pero en este caso luciendo ese maillot como ganador en la categoría Máster 45. Bueno, y aprovechando que tenemos también algún junior que otro participando hoy aquí. Hoy tenemos a Alejandro Penalba, a Rubén Hernández, a Andreu Acosta, a Ginés Martínez, José Ramón Guijarro, también a Marc Moncho. Son los que han tomado, los corredores junior que han tomado la salida hoy aquí. Recordamos, próxima cita para la categoría junior, en este caso en Castalla. También este próximo domingo, ese Memorial Román Sáez Challenge Alicante Interior, ahí a cargo del Club Ciclista Castalla, en un recorrido semiurbano de algo más de 4 kilómetros. Volvemos a repetir, ese Memorial Román Sáez para la categoría junior desde las 10 de la mañana, a cargo del Club Ciclista Castalla. Ahí estaremos. Ahí entrando ya en esta parte final de carrera, amplísima ya la ventaja de la cabeza de carrera sobre el pelotón, ya cercana al minuto. Y vamos a ver, momento de relax aquí del grupo cabecero. Vamos a ver si hay movimientos, ahí refrescándose las piernas ahí Filiu. Ahí vemos a Louzani, vamos a ver si abre Louzani ahí por la derecha. Bueno, pues ahí arranca. Prácticamente desde atrás del pelotón se abre Alejandro ahí a la izquierda, como diciendo, tira tú que a mí me da risa. Y ahí arranca Louzani. Intenta reaccionar ahí un poquito Oleg Chudda, el corredor del Volata. Vemos, tampoco le interesa. Vamos a ver por qué reacciona ahí Miguel Parra. Y vamos a ver la aventura de Louzani hasta dónde llega. Y con esa vigilancia, bueno, demasiado, Vamos a ver cómo arranca ahí Alejandro. Y pegadito con una pa. Ahí hay Héctor Escobar y viceversa. Ahora en este caso Alejandro intentando pillar la rueda de Miguel Parra. Ahí cerrando ahí Sergio Verdú. Vamos a ver por qué Louzani sigue a la suya. Ahí Alejandro que se abre a la izquierda y esto permite que Louzani pues saque unos segunditos. Bueno, arranca por ahí Linero. Arranca Linero aprovechando este parón. Louzani que está a punto de llegar allí a la rotonda. Ahí se le pega ahí a la rueda de Linero Filiu. Perdón, Daniel Girona. Así que sacando un poquito de renta el corredor. El corredor del Chatarras, del Club Ciclista Chatarras Torrevieja, Otmane Louzani, corredor elite, 27 años.
Y aprovechando este impasse y Louzani que desaparece allá al fondo. Y vamos a ver al paso por meta. Vamos a ver el número de vueltas. Y vamos a la última vuelta. Bueno, las noticias que teníamos: Louzani con amplia ventaja sobre el grupo perseguidor y a más de un minuto este pelotón principal que tenemos ahora en pantalla. Y las noticias que teníamos: hemos parado de que la moto de Carabillo, bueno, caída, y se había levantado como un resorte Louzani. Ahí tenemos a Louzani, pero Louzani que contaba con más ventaja. Y vamos a ver si es suficiente porque se ha ido al suelo. Louzani ha conseguido levantarse. Y ahí lo tenemos, ¿eh? Yo creo que sí que va a llegar, ¿eh? Sí, va a llegar. Ahí mirándose las heridas de esa caída. Y bueno, enhorabuena ahí a Louzani. Bonita victoria de Louzani. Ahí por delante de Daniel Girona. Ahí con Alejandro Gómez, tercero, cuarto Escobar, quinto Parra, sexto Cantó, Linero, Verdú, Chudda y Filiu. Y ahí con el sprint del pelotón a 1 minuto 20, Germán Dassi por delante de Calatayud, de Delicado, de Rubén Hernández y Marc Moncho, los dos primeros juniors, Rubén Hernández y Marc Moncho. Los corredores del Saxum Strusax, en este caso, y Marc Moncho del Lucta Granja Riña. Vamos ahí a las clasificaciones, ese top 30. Recordamos también en la categoría joven, en la categoría de junior, la victoria a manos de Rubén Hernández por delante de Marc Moncho y Alejandro Penalba. En élites Louzani, en Máster 30 Escobar, Máster 40 Girona, en 50 Delicado y en 60 Jusaf. Equipos Kraken, los metavolantes a manos de Sergio Verdú. Ahí tenemos el podio con los 60, los 50 y también los 7 primeros de la carrera. En este caso metal, ahí tenemos metal volantes. Ahí tenemos a Louzani. Ese podio de locales, corredores locales. Y nos vamos. Ahí en este caso, ahí Ronald Roll. En este caso sí, hay trofeo a los 3 primeros locales. Y nos vamos ya al podio de la carrera con Louzani, con Girona a su derecha, a la izquierda Alejandro Gómez. Louzani que sustituye en el palmarés a Aitor Escobar, el ganador el año pasado, que va a conseguir mantener el maillot de líder. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de la general. Así queda la general, prácticamente todo a favor para que esta edición de la Interclub Vega Baja caiga a manos de Aitor Escobar ante la ausencia de Alejandro Gómez. Y muy apretada la segunda, bueno, el podio, en este caso Louzani, Verdú, Delicado, muy apretados. Verdú, que mantiene el maillot de la montaña. Aitor Escobar, que va a mantener el maillot de metal volantes. La clasificación de equipos, de momento para Aluminio Skyby. Rubén Hernández encabezando los jóvenes, Gómez los élite, Máster 30 Escobar, Máster 40 José Manuel López, Delicado los 50, Jusaf los 60. Así que todo se va a decidir en Cox, en esa fiesta del ciclismo, para terminar esta corta edición en el tiempo de la Interclub Vega Baja. Recordamos, 30 edición de la Interclub Vega Baja. Ahí es nada, mucha historia aquí en esta Interclub. Nosotros, un placer haber estado aquí, como siempre. Así ha sido esta edición de la Interclub Vega Baja y así se la hemos contado. Muchos pedales, saludos, hasta la próxima.